ya se haya conectado. Creo que ya. Ya mandó mensaje aquí, a mí ya me apareció un mensaje de que la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook, dice. Perfecto. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por conectarse. Vamos a continuar con la lectura de la Santa Biblia. Estamos, este lunes corresponde al Nuevo Testamento. Y como tal, vamos a continuar viendo el Evangelio de San Juan. Como ustedes se han dado cuenta, hasta este momento el Evangelio de San Juan tiene un contenido místico que es diferente o hay un contraste con los evangelios que llamamos sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Este es más espiritual. Y vamos a continuar viéndolo y sacándole todo el provecho. Nos vamos despacito porque cada palabra, cada párrafo tiene una enseñanza a nivel místico, a nivel espiritual muy, muy importante, ¿sí? Antes de empezar, les voy a pedir que me acompañen en la oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que me ilumine. Permítanme, a ustedes también, por supuesto, que nos ilumine y nos guíe en la lectura del Evangelio. Nos vamos a poner primero en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia, los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues estábamos viendo y vamos a continuar con el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Entonces vamos a pedir aquí, vamos a poner en la pantalla Evangelio de San Juan 5. Este es el capítulo 5. Sí. Y aquí hay algo importante. Voy a ir 2 o 3 versículos hacia atrás, ¿sí? Este es muy importante, el punto 27. El 27 es muy importante. Miren, dice así: le ha dado poder para juzgar porque es hijo del hombre. O sea, vamos al 26. Porque lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado poder para juzgar porque es hijo del hombre. O sea, el que nos va a juzgar al final de los tiempos es Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre le ha dado todo el poder para que Él sea el que nos juzgue. Como Él entregó su vida por nosotros para devolverle a su Padre Dios la obediencia y el amor que los hombres le negamos, ¿verdad? Él nos reconcilia con su Padre y por lo tanto el Padre le da el poder para juzgar. Él es el que nos va a juzgar, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que aprender leyendo los evangelios, ¿sí? ¿Qué es lo que el Hijo nos vino a enseñar y qué es, cómo nos va a juzgar el Hijo al final de los tiempos? O sea, en nuestra muerte vamos a tener el juicio que se llama juicio particular. Cada uno de nosotros va a estar en presencia del Señor y vamos a ser juzgados. Y dicen los evangelios, de acuerdo con nuestras obras. O sea, no todo el que me diga Señor, Señor, o sea, no se trata de puro golpe de pecho, sino se trata que demuestres tu fe y la demuestres con obras de misericordia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener ese juicio particular. Luego, al final de los tiempos, cuando los muertos resuciten y reciban un cuerpo glorioso y los que queden vivos también se transformen en cuerpos gloriosos,
va a haber el juicio final, el juicio universal o juicio de las naciones, recibe varios nombres, donde ahí todo mundo va a estar en presencia y va a ser juzgado. No que el juicio primero va a ser cancelado con el juicio universal, el juicio particular permanece. Pero ¿por qué hay un juicio al final, un juicio universal? Porque ahí nos vamos a dar cuenta en ese juicio de las consecuencias que tuvieron nuestras obras. Nosotros pudimos haber hecho en nuestra vida algo bueno o algo malo y nosotros al morir pues somos juzgados de acuerdo con eso. Pero eso que hicimos bueno, tengan la seguridad que tiene consecuencias hacia el futuro. Y lo mismo, si hicimos algo malo, eso que hicimos malo seguramente tiene consecuencias hacia el futuro. Y al final de los tiempos, en el juicio final universal, nos vamos a dar cuenta de cuáles fueron las consecuencias de nuestra vida, de nuestras buenas obras y de nuestras malas obras. Por eso es el otro juicio, ¿sí? Y ahora dice aquí también en el 28, no os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, o sea, la resurrección de los muertos. Y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida. Y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. ¿Sí? Y continúa diciendo, nada puedo hacer yo por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado, o sea, del Padre. Y si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que es válido. Y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados a Juan. Ahí está hablando Jesús. Jesús les está diciendo, vosotros mandasteis enviados a Juan, y él da testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no recibo testimonio de un hombre, pero digo esto para que os salvéis. Él era la lámpara que arde y alumbra. Usted está hablando de Juan. Y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, está hablando Jesús, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, ya que el Padre me ha enviado, y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que él ha enviado. Luego aquí hay un párrafo muy interesante. Vosotros investigáis las escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero no me recibís. Si viene otro en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria de unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que soy yo quien os acusará delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien depositáis vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Viene aquí la multiplicación de los panes. Siempre que Jesús sus prédicas las confirma con signos. Acuérdense que Juan le llama signos a los milagros. Entonces da un signo para decir, lo que yo he venido enseñando es cierto, y ahí está un signo. Entonces el signo que vamos a ver ahorita es la multiplicación de los panes. ¿Sí? Otros evangelios hablan de que hubo 2 multiplicaciones de panes. Aquí estamos
Juan nada más nos relata una de las multiplicaciones de panes. Vamos a leerla. Después de esto, o sea, después de que estuvo predicando, se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, o mar de Tiberíades, también se le conoce porque hay una ciudad que se llama Tiberíades ahí. Y mucha gente le seguía porque veía los signos, o sea, los milagros que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó ahí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Replicó Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó. Eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban acostados, y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaban: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, huyó al monte él solo. Ahora, les quiero hacer un comentario. Hay algunos, inclusive, perdonen, pero sacerdotes, que no creen que Jesús haya hecho milagros y siempre le tratan de dar una explicación a todos los signos o milagros que Jesús hizo. Y aquí ellos, cuando se habla de este milagro de la multiplicación de los panes, dicen: no. Lo que pasa es que Jesús, al compartir los panes y peces que le habían dado, que el muchacho ese le había dado, al compartirlos, la demás gente vio y empezó a sacar lo que llevaba de lonche y empezó a repartir, a comer y a repartir. Y entonces el milagro fue que todo mundo se volvió, ¿cómo podemos llamarle? Compartió sus bienes, compartió sus alimentos. Pero que no hubo un milagro en sí de que el pan se multiplicara y los peces se multiplicaran. Simplemente Jesús de alguna forma hizo que la gente compartiera lo que tenía. Y al compartir lo que tenía, alcanzó para todos. Y no solamente alcanzó, sobró. Eso es tratar de dar una explicación para justificar la falta de fe que tienen estas personas. No creen que Jesús haya hecho milagros. Y entonces a cada milagro le están poniendo una explicación, ¿verdad? Eso es una herejía. Toda esta forma de ver la vida de Jesús, sus enseñanzas y milagros, es una herejía que se llama modernismo. Y eso tiene ya varios siglos que se ha metido en la iglesia. Empezó con los pastores protestantes y luego muchos sacerdotes católicos empezaron a pensar igual y empezaron a justificar todos los milagros o signos que hacía Jesús y decir: no tenían, lo milagroso no es que se haya multiplicado la comida, lo milagroso es que la gente se le abrió el corazón y compartió lo que traía, y lo compartió de tal forma que hasta sobró. No sé qué opinan ustedes de esto. Esto se llama modernismo, es una herejía. El leer las escrituras tratando
de justificar las cosas con argumentos, ¿cómo le podríamos decir? Falaces, ¿verdad? ¿Alguna aplicación, alguna comentario? Bueno, yo el comentario que haría es que no le quiero llamar herejía, pero el primero que creó la confusión en este tiempo moderno fue el Papa Francisco. Y ¿Por yo qué? lo oí varias veces. ¿Qué No dijo el quiero Papa llamarlo herejía, inclusive dijo que deberíamos ya de no estar creyendo en tanta milagrería. Francisco? Ahí, hasta ahí llegó. Pues no se me hace adecuado ese comentario, habría que verlos, si es, primero si es cierto, segundo en qué contexto lo dijo, Sí. porque a Jesús hay que creerle porque hacía los milagros, que eran los signos que nos daba para que creyéramos en Él, o que la gente de esa época creyera en Él. Empezando por el primer milagro, el de convertir el agua en vino, ¿verdad? Entonces, yo sí les digo, Jesús es Dios hecho hombre, por lo tanto, tiene el poder de hacer los milagros que Él desea hacer para mostrar el signo de que lo que nos está enseñando es válido, que da testimonio a través de sus signos, ¿verdad? Y esto de la multiplicación de los peces, dice uno, bueno, pues sobró, ¿cómo pudo haber sobrado 12 canastos llenos? Pues, o sea, ahí está un ejemplo. No puede haber sido que la gente compartió lo poco que traía. Pues, bueno, si compartió lo poco que traía, ¿cómo sobraron 12 canastos? O sea que ahí hay una prueba fehaciente de que el pan se multiplicó, ¿verdad? Sí, porque si yo llevaba lonche, como dices, si yo llevaba lonche, pues llevaba para mí, o a lo mejor llevaba para mí, para ofrecerle a alguien más por ahí. Pero no no iban a porque sobrar 12 canastos, por exactamente, favor. o sea, porque por lo que se ve había muchos que no llevaban, si no hubiera sido necesario nada. Además de, ¿verdad? Nada. Además de, no, tratan de dar argumentos que no son más que tratar de quitarle a Dios su gloria, tratarle de quitarle a Jesús, Dios y hombre verdadero, su gloria. Él hace milagros porque es Dios, punto. Del comentario que hace Javier sobre el comentario, la frase del Papa de la milagrería, habría que ver el contexto, porque lo que yo sí creo, el término milagrería puede sonar un poco despectivo. Yo creo que se refiere a tantos milagros que la gente anda inventando todos los días, de que si apareció una virgen en una piedra y se ve la figura, y que si una nube haciendo no sé qué movimientos, y que si una bola de cosas, pues que sí son milagrería, ¿verdad? Y luego le cuelgan milagritos al padrecito del pueblo porque hizo no sé qué cosa. Totalmente de acuerdo. Hay que ver en qué Totalmente de contexto acuerdo. y de qué estaba hablando, ¿no? ¿verdad? ¿De qué estaba Totalmente de hablando? acuerdo. Yo creo Bueno, que Y por ahí va la cosa. Porque la hay de milagros a necesidad, milagros, ¿verdad? como que la necesidad también de la gente de una esperanza, y todo lo quiere ver como un milagro, ¿no? Pues sí. bueno, sí, pero realmente todo lo bueno que nos pasa, hay que darle gracias a Dios porque Él es el que hace que sucedan las cosas buenas en la vida. ¿Sí? Bueno, seguimos. Así. Como anécdota curiosa, mi padre tenía un rancho que se llamaba El Milagro porque él decía que no había comprado El Milagro. Y el padre Javier Crisliev le decía que el rancho debería llamarse La Chiripa, no El Milagro. Sí, chiripa milagro, exactamente. Pero aquí estamos hablando de milagros reales hechos por Cristo como un signo de que Él era Dios. Punto. Hay otro signo aquí más adelante. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, subieron a una barca y se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido, pero Jesús todavía no había llegado. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y sintieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Este es otro relato. En otros evangelios se habla, y aquí no lo dice Juan,
de que Pedro, al ver lo que caminaba sobre las aguas y le dijeron, es el Señor, él le dijo, Pedro a Jesús, Señor, mándame ir a ti. Y entonces Pedro, ya ves que era muy hablador y muy valentón, se para y se para en el mar y empieza a caminar en el mar hacia Jesús. Pero ve la tempestad y ve las olas y él entra miedo y empieza a hundirse y estira la mano hacia Jesús y le dice, Señor, sálvame. Jesús le toma y lo sube a la barca, caminando, lo sube a la barca y le dice, hombre de poca fe. Allá está, en los otros evangelios está relatado pues lo mismo, pero agregando lo de Pedro, ¿sí? Ahora, pues en la barca, no era una barca tan chiquita, pues ¿cuánta gente iba? Eran 12 discípulos. O sea, los que hemos ido al mar de Galilea, hay unas lanchas o barquitos que te pasean por el mar de Galilea. Y claro, no son tan grandes. La barca de Pedro no era tan grande como eso, pero tampoco era una lancha chiquita de remos, ¿verdad? Era una embarcación de buen tamaño, pues cabían 12 personas. Y entonces, en esa es la barca que iban ellos remando, porque era de remos, vela y remos, iban remando, y ahí es donde el mar, pues, sintieron miedo porque a lo lejos vieron venir a alguien. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién es? Y dice, no temáis, soy yo, dice Jesús. Aquí también vuelvo a lo mismo. Es un milagro, un signo que Jesús le da a sus apóstoles para que crean en él. ¿Sí? Igual que los demás signos. Llega a Cafarnaún y hay una sinagoga y ahí hace un discurso. ¿Sí? Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar, porque venía de un lugar que se llama Tiberíades hacia un lugar que se llama Cafarnaún. La gente que se había quedado del otro lado vio que ahí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos. O sea, había otra barca que era la que en teoría iba a usar Jesús para reunirse con sus discípulos. Pues ahí estaba la barca. ¿Sí? Había habido dos, una se había ido con los apóstoles y quedaba una. Por eso dice, vio que ahí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos. O sea, vieron que se habían ido solos, sino que estos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí tampoco, no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron, Rabí, maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, en verdad os digo, que vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciados. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Fíjense, este es muy importante y muy interesante para nuestra vida. Todo lo que hagamos, no lo hagamos solamente para el alimento el alimento perecedero, o sea, para sobrevivir, para vivir bien, no. Lo que trabajemos también para el pan, para la vida eterna. ¿Sí? No solamente para ahorita, trabajemos lo que hagamos pensando hacerlo también para alcanzar la vida eterna. Dice, no trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. O sea, crean en mí. La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. O sea, crean en mí, dice Jesús. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signos? Lo que decía, ¿qué signos? ¿Con qué demuestras? ¿Qué signos haces para que al verlo creamos en ti?
¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. O sea, cuando vimos el Éxodo, pues ahí vimos lo del maná, ¿no? La gente estaba enojada, desesperada y quería comer, tenía hambre y les dio el maná, ¿verdad? Que maná quedamos que significa, ¿qué es esto? En la mañana vieron el suelo cubierto de esos granitos, pues es una escarchita, vamos a llamarle, y la gente decía maná, y por ahí se le quedó el nombre de maná. Jesús le respondió, en verdad os digo que no fue Moisés que os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos oyen esto y no le entienden muy bien y dicen, entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿De cuál pan? El que baja del cielo. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Fíjense, aquí hay un comentario que quiero hacerles. Permítame, es que todavía traigo la garganta mala. Cuando Dios, a través de la zarza ardiente, le revela a Moisés su nombre y le dice, ¿a quién les digo que me envía? Y Dios le dice, yo soy. Diles que yo soy te envía, yo soy el que soy. Entonces utiliza el nombre sagrado de Dios, que se escribe con 4 consonantes y que es impronunciable, YHWH, el tetragramatón. Entonces, el único que lo pronunciaba era el sumo sacerdote en el templo el día de Yom Kippur. Eso lo vimos cuando estuvimos viendo el libro de El Levítico. El día del perdón o de Yom Kippur entraba en el Santo Santorum y ahí pedía perdón a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo y ahí pronunciaba el nombre de Dios, el nombre sagrado. Y es tan sagrado que, pues, de alguna forma se pierde la pronunciación. Sin embargo, los judíos no lo pronuncian, pero saben que se pronuncia algo así como Yahvé o Yahweh, ¿sí? Cuando dice Jesús, yo soy el pan de vida, no está pronunciando el nombre Yahvé o Yahweh, porque sería una abominación, no sé cómo llamarle, una abominación, una ofensa tremenda a Dios, porque no se podía andar diciendo ese nombre, solamente el sumo sacerdote. Entonces, cuando dice yo soy, ya una vez les comenté, hay que investigar pues, cómo se dice, qué quiere decir yo soy. Y entonces en hebreo y en arameo, que es el idioma que hablaba Jesús, aquí se dice así como, que lo voy a leer para no... Ani-U. Ani-U significa yo soy, dice. Significa así, porque Ani significa yo y U significa él. Por lo tanto, ahí debe de haber dicho Jesús, Ani-U. Yo soy él. Pero está diciéndolo en arameo y no utilizando el nombre sagrado de Dios. Anihu, yo soy él. Yo soy él, el pan de vida. Sin embargo, los judíos sabían que cuando estaba utilizando ese Anihu, porque cuando se dice yo en hebreo y en arameo, no se usa más que Ani. Nunca se hace, no se junta el yo y él. Entonces, cuando ellos oían que decía Jesús, yo soy, y decía Anihu, ellos sabían que estaba diciendo, yo soy él, yo soy él, yo soy él, pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed, pues ya os lo he dicho. Me habéis visto y no creéis, todo lo que me dé el Padre vendrá a mí. Y el que venga a mí, no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, Anihu. Y se preguntaban, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, el único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Esto trajo un gran alboroto entre los judíos que lo oían. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, repulsión por lo que estaban oyendo que Jesús decía, que coman mi carne, caníbales. Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Recuerden que estaba súper prohibido comer alimentos, la carne de animales con su sangre. Por eso los rabinos tenían que checar que se desangrara el animal antes de poder comer la carne, porque decían ellos que en la sangre estaba el ánima, la vida. ¿Y cómo puede entonces Jesús decir eso? O sea, eso fue un gran escándalo, ¿verdad? Cuando Oye, Fer, mande. mira, tan solo algunos historiadores Sí. analizan la parte que tú estás comentando Ajá. y dicen que fue uno de los motivos por los que atacaban hasta la muerte a los cristianos, porque decían que eran antropófagos. Sí, que comían niños. Que comían niños, sí. Y también les llamaba la atención que aunque hacían esos hechos tan terribles, todavía ellos seguían conservando su fe. Sí, fíjate, es que no nos podemos dar la cuenta porque nosotros lo leemos 2000 años después, pero lo que en ese momento sucedía entre los judíos que estaban oyéndolo era de escándalo. ¿Cómo que coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre? Eso es terrible. ¿Sí? Y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nosotros 2000 años después, o después, ya cuando la iglesia empezó a predicar esto y a explicárselo a los futuros cristianos, ¿verdad? Pues estaba hablando de la Eucaristía, ¿sí? Por eso yo creo que en el momento de la última cena, cuando Jesús enseña el pan y dice, este es mi cuerpo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, les ha de haber caído el 20. Esta es la carne de que estaba hablando Jesús cuando aquel escándalo allá en Cafarnaún. Y cuando dice, este es, levantando el vino, este es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes, ha de haber dicho, esta es la sangre a que se refería. Pero aquí en este momento no explica Jesús nada. Hay que comer mi carne y beber mi sangre. Escándalo tremendo entre todos. Y en los primeros siglos, eso le costó la vida a cientos de miles.
Sí, porque creían eso, pero ya los verdaderos cristianos que ya estaban catequizados decían, esto es la Eucaristía, este es el Sí, pan que de es el acuerdo. cuerpo de Cristo, este es el cáliz con vino que es el cáliz de su sangre. Entonces, ahí ya le entendieron y nosotros como que poco a poco se nos está olvidando nuevamente. ¿Sí? Nosotros ya, ay, pues es una hostia, es un panecito, una pana ahí aguadito y es un vinito tipo, no sé, Jerez, no sé qué cómo llamarle. Ya la gente poco a poco va dejando de creer en esto. Lo que tú dices, Javier, que les costó la vida a miles y miles de mártires. Sí, Y nosotros ya le damos, ya no creemos en lo que llamamos la presencia real. Cristo dice, tomad y comer todos de él y enseña un pan, que esto es mi cuerpo. Esa es su carne, su cuerpo es carne. Este es el cáliz de mi sangre que será derramada por el perdón de los pecados. Y la gente en aquel tiempo, pues en este momento que está sucediendo esto, no lo entendían. Viene la última cena, viene el Espíritu Santo en Pentecostés y como que empiezan a entenderle, ¿sí? Porque ya empezaron a celebrar la Eucaristía. El primer día de la semana, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, se reunían para la fracción del pan. Así es como se llamaba originalmente a la que ahorita conocemos como misa. Era la fracción del pan, así se llamaba, porque ahí se comía el pan. Recuerden cómo dice, el Jesús bendijo, partió y repartió. Entonces, esa partió era ¿cómo te decía? Del pan, la partión del pan. Entonces, nosotros aquí, esto que estamos leyendo aquí fue un escándalo, ¿sí? Ahora vamos a seguir leyendo. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Peor todavía. Ese es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaún. Fíjense qué nos dice aquí. El mensaje de la Eucaristía da mucho ánimo. Dice así. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, nos está diciendo, acérquense a la Eucaristía y tendrán vida eterna. Yo le resucitaré el último día. ¿Sí? Entonces, ahí está dándonos una enseñanza. ¿Quieres tener vida eterna? Acércate a la Eucaristía. Ahora, también quieres tener a Cristo contigo, caminar en la vida teniéndolo contigo. Dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. O sea, no solamente te va a traer beneficio en el momento de tu muerte que te va a resucitar, sino vas a tener el beneficio de tenerlo en ti, a Cristo. Esa es la presencia real en ti de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y todo esto también, pues, se ha ido olvidando y ha sido atacado por el modernismo, ¿sí? Por eso empezando, pues, los de las sectas protestantes no creen en la presencia real. Para ellos simplemente es un signo, un símbolo. No le llamemos signo porque aquí Juan a los milagros le llama signo. Llamémosle un símbolo. No, pues estamos recordando lo que Jesús hizo en la última cena, pero ya no creen en la presencia real. Y muchos católicos se han olvidado de esto o ya no lo conciben como la presencia real. Y por eso inclusive muchos que reciben a Cristo en la Eucaristía ya no lo reciben estando en gracia. ¿Ustedes ven las colas que hay para comulgar en la misa? Pues más quiero ver cuál cola hay para ir al confesionario. O cuando hay confesiones, porque ahora tardan en confesar los padres, no hay todos los días. Entonces, ya les estamos recibiendo o están recibiendo, no están en estado de gracia cuando están recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es porque no le dan la importancia que tiene, que estás comiendo
y bebiendo el pan, que es el cuerpo, y el vino, que es la sangre. Dime, adelante. Tenemos manga ancha. Sí, sí, sí. Ahora, hay mucha gente, pues, que, por ejemplo, no lo quiere recibir en la mano, lo quiere recibir en la boca, porque se siente tan sagrado esto que no lo quiero tocar. El único que puede, en teoría, así era antes, el único que podía tocar la hostia consagrada era un sacerdote. Y ahora pues ya salieron los ministros extraordinarios de la Eucaristía y pues ya ellos te dan la hostia. Y te la dan, por motivos de la COVID, te la dan en la mano. O sea, siempre había sido en la boca. Entonces yo lo que considero es que si ya podemos comulgar en la boca, comulguemos en la boca como una señal de que estamos reconociendo que estamos recibiendo la carne de Cristo, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que pasó. Muchos de sus discípulos, recuerden que Jesús tenía, aparte de los apóstoles, multitud de discípulos, ¿sí? Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, o sea, cuando ascienda a los cielos, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu, son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. O sea, sabía que entre sus discípulos había gente que no creía lo que les estaba diciendo. Y realmente era muy difícil. Antes de que supieran lo que, de la última cena, la Eucaristía en la última cena, y viniera el Espíritu Santo, era muy difícil creer en esto. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos dijeron, no, esto que está diciendo no lo creo, esto que está diciendo es una locura, esto que está diciendo es algo que va en contra de lo que sabemos nosotros. La sangre es algo sagrado que no se puede comer, por eso hay que desangrar al animal antes de comerlo. Nosotros ya perdieron la fe que tenían en Cristo, la fe de seguirlo como discípulos, y se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marchaos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Dice aquí, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto lo cantamos en las misas también. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, o sea, el enviado de Dios, el Mesías. Jesús les respondió, fijaos, yo os he elegido a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, aunque era uno de los 12. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Bueno, yo traigo... Sí. Te comenté el otro día, Fernando, traigo una situación con un queridísimo amigo de la infancia y de la juventud que se me ha convertido a los hermanos separados y trae el rollo de la solo fe. Los 4 solos o 5 solos de los protestantes. Entonces, hoy me mandó todos los días me bombardea. Y hoy me mandó uno sobre el mal llamado buen ladrón. Bueno. El otro día era un ladrón, no era un buen ladrón. O sea, sí. Pero el ladrón arrepentido, podemos el ladrón arrepentido, pero dice,
Pues y dice, ¿a poco ese iba a misa los domingos, se portaba bien con su prójimo, daba limosnas a las viudas y huérfanos, oraba todos los días, ayunaba, leía la Biblia? Ahí hay algunas tonterías porque la misa todavía no existía, ¿verdad? Ni la Biblia tampoco, pero bueno. Aquí en lo que hemos leído hoy, yo encuentro herramientas muy buenas para defender, como la parte que dice que vendrá y se levantarán todos de sus sepulcros, y los que tengan obras buenas irán a un juicio de obras buenas, y los que no tengan obras buenas irán a un juicio de condena, ¿verdad? Pero también hay otras partes que son difíciles de defender cuando frases como para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Entonces esta gente te dice, no, tú con que creas ya estás salvado. Y debes de creer que Él te va a perdonar tus pecados pasados y tus pecados futuros. Una postura medio comodina, ¿por qué? Pues que a tu madre ahora sí ya voy a portar, como ya creo, ya me puedo portar como quiera, y de todas maneras Él me va a salvar. Híjole, pero qué difícil encontrar, y por más veces que he tomado, que le hemos dado vuelta a los temas cuando estábamos en el tema apologética, qué difícil defender el tema de que no es solo por la fe, sino que las obras son las que te van a salvar o las que te van a hundir, ¿verdad? Y efectivamente, Cristo nos va a perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos y si cambiamos de vida. El buen ladrón o el ladrón, por eso el nombre mejor es el ladrón arrepentido. El ladrón creyó que tenía ahí al lado de él en la cruz al Mesías. Creyó en él y también se arrepintió. Fíjense lo que le dice al compañero, al ladrón malo. ¿Sí? Tú te burlas de él, pero no, para nosotros esto que nos está pasando es por lo que hemos hecho, pero él no ha hecho nada. O sea, el buen ladrón o el ladrón arrepentido se arrepiente, primero cree en él, en Jesús, y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, cuando estés en tu reino, y entonces dice, cree en él, que es el Mesías, número 1, 2, tiene fe en él, ¿verdad? O lo mismo, tiene fe en él, y se arrepiente de lo que había hecho en su vida. Entonces ahí ya se juntó el arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Ahora, ellos dicen, los hermanos separados, que una vez salvo, siempre salvo. O sea, ya te salvaste porque ellos tienen una ceremonia que se llama pasar ¿cómo le llaman ellos? Pasan al frente, un llamado al altar, un llamado al altar. Ellos pasan al altar, ahí a los escaloncitos del altar, y dicen, reconozco a Jesús como mi Dios y mi Salvador. Rezan una oración que ya tienen ellos puesta ahí. Se entregan a Jesús, te entrego mi vida, bla, 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 y quedas salvo. Ya a partir de ese momento eres nacido de nuevo, el born again de los que en Estados Unidos le llaman born again, nacido de nuevo. Y dice, una vez salvado, porque ya fuiste salvado, porque te arrepentiste de tu vida pasada, que si quieres cambiar y crees en Cristo, ya estás salvo. Y dicen, y nunca vas a perder la salvación. Espérame, la salvación es algo de todos los días. Mañana la pierdes, caes en pecados y no te arrepientes y la pierdes definitivamente. ¿Sí? Entonces, eso se requiere la fe. Ahora, también dice las Escrituras, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar que tengo fe. Ahora, lo más importante es, si tú dices que crees en Jesús, debes de creer en Él y en lo que Él te enseña. Por eso hay que ver qué dicen los evangelios, a ver qué nos vino y nos enseñó para cumplir lo que Él nos enseñó, ¿verdad? Y una de las cosas que nos enseña es a comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. No, yo eso no. Entonces tú escoges de las Sagradas Escrituras lo que te interesa, lo que te agrada, y lo que no te interesa o no te agrada, no lo tomas. Pues esa no es una forma coherente, ¿verdad? Tú tienes que decir, todo lo que Jesús nos enseñó, yo lo tengo que cumplir, no lo que yo escoja. Y una de las cosas que te pide es, come mi carne y bebe mi sangre para que tengas vida eterna y para que yo te resucite el final de los días.
y para que todo eso, pues, yo esté en ti, ¿verdad? Y tú en mí, o sea, todo lo que acabamos de leer. Todo esto que está aquí son enseñanzas de Jesús. Si tú dices creer en Él, pues tienes que creer en todo esto que hay aquí. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Pues sí, andan con Él, pero no creen. ¿Eh? Luego acá dice, este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Pues vas a hacerle caso o no. ¿Qué dice aquí? En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Está ordenando que comamos la carne y bebamos la sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Estamos metiendo mucho ruido, por favor, Sí. córtenle. Se oye favor. mucho ruido. Sí, ya, no hagan ruido. Bueno, volviendo al tema. Cortar los micrófonos. ¿Tú dices creer en Cristo, en Jesús? Pues cree en todo lo que Él te enseña. Fíjate que para mí eso es lo más importante, me ayudas mucho con ese comentario, porque la parte que habla del poder que se le ha dado para juzgar, y dice, llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Así es. Y hacer el bien no quiere decir nada más, no, pues sí creo y sí creo y sí creo, como él en alguna otra parte también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, ya la hizo, ¿verdad? Sí. O sea, es que nos pide fe, pero también nos pide obras. Sí, obras de misericordia, hacer el bien. Las obras de misericordia es hacer el bien. Hay obras espirituales y materiales, pero es hacer el bien a nuestros semejantes. Porque ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Ahora, ¿de qué sirve decirle a alguien come, bebe, tápate si no le das lo necesario para que lo haga? O sea, te está diciendo, la caridad no es simplemente de boca, ¿verdad? La caridad es también ¿cómo se llama? De acción, de hacerlo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ya ¿Ya qué? Ya son las 8:30. Ah, bueno. Dígame. Vamos a entrar en la próxima clase, porque ya son las 8:30, en el capítulo 7. Déjenme apuntar aquí. Es que es mejor así, despacito, porque Perfecto. lo reflexiona uno mejor. Ahorita pues. lo que estuvieron comentando, estuvieron comentando ustedes, a mí me interesó mucho porque también me pone a reflexionar a mí sobre otros aspectos. Otros aspectos de la vida. Sí, la verdad es que es interesante el comentario que estaban haciendo, diciendo, caray, a ver esto. O sea, hace reflexionar, se cuestiona uno mismo también. Bueno, pues yo les agradezco que se hayan conectado, que estén presentes en esta clase. Les recuerdo que el próximo lunes estamos viendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos viendo el libro de los números, muy interesante, no dejen de conectarse. Pues les deseo a todos paz y bien y que tengan una buena noche. Gracias a todos por conectarse. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Sí.